The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Les saludo nuevamente. Estamos continuando con nuestro programa de Matrimonios en Amor, el tema del adulterio. Hoy estaremos hablando de las consecuencias y el próximo programa hablaremos de cómo se restaura la relación después de haber tenido adulterio. No le cambies, no te desconectes. Aquí comenzamos. Es bueno que hablemos de lo que quiere decir consecuencia, el significado de la palabra consecuencia. Creo que todos conocemos o pensamos que conocemos eso y que tenemos pues la inteligencia de entenderlo. La palabra consecuencia dice que es un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. La consecuencia de. ¿Lo entendemos? Después de algo que hice, viene la consecuencia. Si yo de mamá les digo a mis hijos, no puedes tomar dinero de mi cartera. Y entonces el chiquito, teniendo 5 o 6 años, dice, quiero un gansito, me voy a comprar un gansito, así es que voy a ir a la bolsa y mi mamá le voy a sacar porque ahí está el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Va, saca el dinero, de alguna manera que alguien le lleve a comprar un gansito. Y después digo, ¿quién tomó el dinero de mi bolsa? Era lo único que teníamos, era lo último que teníamos. ¿Quién sacó el dinero de mi bolsa? Yo sé que el chiquito no sabe de consecuencias, pero las debe de experimentar para que aprenda. Entonces se le da una reprensión sobre eso que hizo mal. ¿Ustedes creen que Dios se queda así? Dice, mis hijos, pues que se porten como quieran, yo los amo tanto, que no importa, hijos míos, aquí estoy para ustedes, no importa lo que hagan. Dios no es así. ¿Quién quiere pagar las consecuencias del adulterio? A ver, platíquenme eso. Pues vivimos en una época y en una cultura obsesionada por la sexualidad. Es muy sencillo que escuchemos hablar o que nos involucremos en actividades que corrompen el propósito de la relación sexual. ¿Cuál es el propósito de la relación sexual en un matrimonio? El acercamiento y la intimidad entre esposos. No es de que calmes tu lujuria y tu lascivia, no. Es el acercamiento, es la unidad, es el placer y el gozo mutuos. Porque eso va a llevar a que la pareja tenga mayor comunicación y tenga mayor confianza y tenga una entrega completa y puedan sentirse aceptados el uno al otro. Y desde ahí empieza, hablamos de que era espíritu, alma y cuerpo. Y entonces cuando se llega a generar esa relación íntima, entonces se ministra todo el ser. Esa es la intención por la que Dios quiso que las cosas fueran así, por las que Él quiso que la relación se llevara a cabo de esa forma. En la Biblia dice que debemos huir de las pasiones juveniles, de la tentación sexual. Aquellos que no pudieron vencer en su juventud no huyeron, sino que se dieron la oportunidad siempre de aprovechar las oportunidades más bien. Qué diferente es huir de la tentación que va detrás de las oportunidades. El que busca una rendija abierta para poder hacer las cosas. Cuando ya se es adulto y no aprendió a huir de las pasiones juveniles, es muy común que se enfrente con las tentaciones y no sea capaz de saber que debe de salir huyendo. No es capaz de saber que eso lo debe de evitar. Entonces más se queda, más lo aprovecha y se sigue dando libertades. Ya hablamos de eso en el programa anterior, pero nada más estoy retomando un poquito. El adulterio es un pecado sumamente atractivo. ¿Ustedes saben que es así? ¿Lo han visto? ¿Lo han experimentado? Los labios de la mujer extraña y también los del hombre que destilan miel. Eso se ve muy atractivo. Su paladar es más blando que el aceite. Y es atractivo porque mezcla componentes que en todo sentido te hacen sentir bien en la carne. El placer sexual, el buen rato, un buen trato, una emoción en la vida.
es decir, que saca a la persona de la rutina, no escatima el precio, ni el precio del que lo da, ni del que lo recibe, ni del que se pone, ni del que seduce, ni que, o sea, beneficios económicos, a veces beneficios materiales, beneficios físicos, placer efímero. Pero el problema es que el fin del adulterio es amargo y agudo como espada, un precio muy alto que hay que pagar sobre eso. El que quiera meterse ahí sabe que hay una consecuencia, hay un precio que pagar. Hay un propósito para cada matrimonio. Dios quiere guardarnos de que nos desviemos de nuestra pareja y de las intenciones divinas en cuanto a nuestra relación matrimonial. Dios tiene un plan y un propósito divinos. ¿Por qué apartarnos de Él detrás de algo que no vale la pena? Él no quiere amargarnos la existencia y hacerla aburrida como algunos piensan, pero no olvidemos que toda cosa que hagamos, de todo lo que hagamos habrá una consecuencia y también daremos cuenta delante del Señor el día que nos llame a su presencia. No pensemos que porque lo hace la mayoría, porque ahora sí que entre la bola quedó, no va a pasar nada. Vamos a hablar sobre dos casos muy importantes que menciona la Biblia. David y del profeta Oseas, pero más bien de su esposa que se llamaba Gomer. El caso número 1, caso número 1. David. Entendamos que nadie es inmune a las tentaciones. Primero de Samuel, capítulo 11. Dice que él se paseaba por la azotea y miró a una mujer muy bella que se estaba bañando. Entonces, él estaba en tiempo de guerra, no tenía por qué estar ahí, pero bueno, él estaba dándose un tiempo, un relax, ¿verdad? Y en esos relax, en ese tiempo de ocio, podemos ver que puede venir la tentación muy fácilmente. ¿Qué es lo que hace? A través de sus ojos fue cuando le tomó preso. Lo codició con sus ojitos pispiretos. No, lo que sucedió es una historia muy triste. En el momento parece que fue buena, para él lo fue. Pero después se volvió el trago más amargo de toda su vida. Después de eso, siguieron las consecuencias, que siguieron siendo amargas. Y entonces él codicia a Betsabé. Era la esposa de uno de sus generales, de uno de sus hombres más fieles, de los que habían estado con él en la cueva, que habían estado con él todo el tiempo, había sido fiel. Pues ese Urías Eteo era uno de los valientes de David. ¿Cómo él pudo hacer esto a su esposa? ¿Cómo él pudo traspasar la honra de un matrimonio? Bueno, él tenía esposas, más esposas. Menciona a Abigail, estaba también Mical, que en ese tiempo me parece que ya había pasado de moda Abigail, y entonces él andaba así como que yo me lo merezco todo, ¿verdad? Desde arriba vio que mujercita hermosa la quiero para mí. Y cuando ellos tienen intimidad, porque yo supongo, ¿verdad?, que no era tanto la decencia de Betsabé, sino que al rey se le daba lo que él pedía. Aunque habían ciertos lineamientos, ella tampoco puso resistencia y él pudo ver las cualidades físicas de esa mujer. Y ella queda embarazada. Van a decir que fíjate que estoy embarazada y que voy a tener un hijo de ti. Él dice, pues tráiganme a Urías, tráiganme al esposo, él está en la batalla, tráiganlo rápido, corran, díganle que urge, que lo quiero ver. Le da una comida y lo quiere emborrachar para que luego vaya y esté con su esposa, y pues él así como que ni cuenta se dio cómo estuvo el asunto, para que pudieran ya decir, es que vamos a tener un hijito. Vamos a tener un hijo en nuestro matrimonio santo, ¿verdad? Miren qué chistoso, ¿verdad, David? Y resulta que Urías dijo, no, ¿cómo voy a ir yo a gozarme con mi esposa mientras mis hombres están allí en el campo de batalla y yo aquí disfrutando la vida? No puedo hacer eso. Y se quedó en las puertas del palacio y ahí se estuvo. Le avisan a David que pasa esto. Él dice, bueno, está bien, vamos a idear otra cosa. El que va al frente va a morir. Lo manda a su sentencia de muerte y él le decía al general a cargo, mándame a Urías al frente para que muera. Así pasaron las cosas. El inocente Urías ni siquiera se atrevió a abrir el mensaje, y ese era el mensaje de su muerte. Él muere. Él muere como un guerrero, como un valiente. Él sí era un hombre que valía la pena, ¿no creen? Sabe, dice, pues es que este David era un hombre muy, muy atractivo, tal vez más que su propio esposo. Incauto de David pudo
experimentar sus consecuencias de una manera terrible. Dios no se queda con las manos cruzadas. Yo creo que también Él permite que uno sufra y se quebrante ante tales cosas para que no se vuelvan a hacer, para que quede la experiencia, el recuerdo, la marca. La consecuencia del adulterio vino sobre David. Y entonces ese niño del cual estaba Betsabé embarazada, ya estando ella en el mismo palacio, ellos aparentemente disfrutando de su libertad, de que ya no pasaba nada, de que quién iba a reprender al rey. ¿Quién tenía autoridad para reprender al rey? Pues fíjate que Dios sabía bien todas las cosas. Le manda a un profeta y le da una historia. Dice, había una vez un hombre que cuidaba una ovejita y era como su hija. La tenía, era tan amada, era tan cuidada, era la única que tenía. Y entonces un hombre que lo vio le quitó a su ovejita y él tenía muchas, pero él le quitó a la única que el otro tenía. Y la comió. Dice, ¿qué se le hará al tal hombre? Y tú tomes justicia con este asunto. Y el rey dice, oh, que ese tal hombre se muera. Ay, Natán entonces, que era el nombre del profeta, le dice, pues ese eres tú, rey. Tú tomaste a Betsabé, a la esposa de Urías. Ahora el Señor dice que va a quitar la vida de ese hijo. David reacciona y dice, no puede ser, perdóname, perdóname, Señor, ahora sí he comprendido que tú lo ves todo y que tú lo sabes todo. Y se puso a ayunar y a orar y a estar ahí gimiendo por su hijo, por la vida del hijo, para ver si acaso el Señor tuviera misericordia. Pero no fue así, le avisan que el niño muere después de algunos días. Y se levanta y dice, está bien, el Señor tiene todo en sus manos. El Señor sabe lo que hace. Y ya. Y ya. ¿Tú crees? Pues no. Resulta que David se le divide el reino. Él le deja el reino a su segundo hijo con Betsabé, que sí vivió, a Salomón. Y sus otros hijos, todos eran más grandes. Bueno, se hizo un relajo. Uno de sus hijos tuvo incesto con su hermana y la ultrajó con sus artimañas, con engaños, y eran medios hermanos. Absalón, que era hermano de Tamar, la única hija de David, él tomó venganza contra su hermano Amnón. Hubo muerte. Aquí, si contamos, ya van 3 muertes. Primero se murió Urías. Bueno, lo puso ahí para que se muriera. El segundo fue el bebé. El tercero fue el que ultrajó a la hermana. De ahí, Absalón también fue muerto porque él quiso derrocar a su papá y entonces en medio de todo eso, también lo mataron cuando él huía. Cuánto dolor, cuánta vergüenza, cuánto ultraje. Todo se acaba en un día cuando él dice, no, bueno, ya. Bueno, ya, Natán, ya entendí, gracias. Bueno, bye, bye. ¿Qué consecuencias hay que pagar? En 1 Samuel 13:14, sobre David. Un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Ese era el corazón de David, pero estoy contando la historia, la triste historia de David. Un rey lleno de gracia, un rey puesto por el amor que Dios tenía al pueblo. Un varón que había sido fuerte, valeroso, que había ganado muchas batallas, que aún había honrado al rey anterior y que no quiso hacer ningún daño en contra suya, y que ese rey Saúl siempre lo quiso meter con una lanza ahí incrustado en la pared, y él en cambio aprendió a esquivar esas lanzas que el rey le lanzaba. Él aprendió a ser fiel a su rey. Él fue un hombre sabio, él fue un hombre lleno de amor, de misericordia. Por eso decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque David tuvo misericordia del hijo de Jonatán. Y él demostraba que era un hombre que tenía amor todavía por su pueblo. Pero en medio de eso, en su propia vida hizo muchas cosas que no agradaron a Dios. Todo se fue de acuerdo a la locura del adulterio. ¡Qué terrible! Plan A. El adulterio puede pensarse solo una vez, a ver qué se siente. Solo una vez porque no puedo dejar
de pensar en él, de pensar en ella. El plan B, como ya fueron más veces, ya hubo otra cosa, bueno, está el embarazo. Entonces hay que callar al que puede decir, entre David y Betsabé ellos sabían cómo estaba el asunto, pero cuando se entera el esposo, ya entonces la afrenta iba a ser pública. Y iba a tener que morir Betsabé, porque pues al rey no lo iban a tocar, pero la ley decía que el que comete adulterio, ese debe de ser muerto junto con la mujer. Entonces ellos estaban bajo la ley. Él prefirió que muriera uno, que murieran dos. Mira nada más que plan B tan bonito. El plan C, vamos a seguir juntos y felices como una familia que no pasó nada. Quiero comentar algo. Lo hemos visto en el transcurso de nuestra vida, también aconsejando matrimonios, conociendo algunas historias. Todavía no he visto un matrimonio feliz por causa de que ellos destruyeron un hogar antes. No lo he visto todavía y que permanezca. Hubieron muchas lágrimas después de todo esto. David lloró y lloró, lo dice en el Salmo 51. Contra ti, solo contra ti he pecado. Lávame más y más de mi maldad. Él pudo reconocer que había maldad en su corazón. Ahora vamos a hablar sobre la esposa de Oseas, Gomer. Este es el caso número 2. Ella era una mujer que no tenía una buena reputación, pero el Señor le habló al profeta que era Oseas. Oseas era un hombre entregado a Dios. Era un hombre que había guardado su integridad sexual, física. Era un hombre que estaba buscando cómo agradar a Dios. Dios le habla y le dice, mira, vas a ir y te vas a casar con una mujer fornicaria. Eso era un pecado espantoso en aquel tiempo. En esa cultura era imposible aceptar algo así. Yo sé que ahora, bueno, cada quien ha vivido de diferentes formas y cuando algunos se casan, pues no tienen la virtud de la virginidad. Pero en ese tiempo era imposible que un hombre puro se casara con una mujer impura. Así se les veía en ese tiempo y así se les llamaba. Dios le dice, ve y cásate con ella y ten hijos con ella. Tuvo 3 hijos y estuvo con su esposo Oseas. Pero Dios le iba hablando a Oseas a través del nombre de cada uno de sus hijos y le decía, mira, yo digo que mi pueblo va a hacer esto y por eso le vas a poner este nombre. Y luego nace una hija y este es el nombre, Ruama. Y después de ese tiempo, Gomer regresa a sus amantes. Dice, aquí me van a saciar. Me van a saciar de mis necesidades. ¿Conocen a alguien que diga, bueno, uno me paga la renta, el otro me paga la colegiatura de los hijos, el otro me paga la despensa, el otro me paga la luz, el otro me paga hasta el cable, ¿no? ¿Han conocido a alguien así? Bueno, haz de cuenta que Gomer estaba en esa actitud. Pero no se acordaba de su familia, no se acordaba de su esposo. Resulta que después de un tiempo la menosprecian. Y entonces ella dice que vuelve. Y mientras estaba en el torbellino de su pasión, de su pecado desbordado, renunció a su hogar, renunció a su familia, pero luego ahí se recuerda lo bueno que era tener esa vida, que por un momento pudo parecerle tan aburrida, tan quieta. Era una buena vida. A ella le gustaba la aventura. Era una mujer que había sido puesta en una familia hermosa, con un hombre fiel, con un hombre que la procuraba, que la guardaba, que la tenía en una alta estima. Ella era amada, pero menospreció todo eso. Dice que entonces se acordó. Y eso lo dice de una manera profética, porque Dios hablaba, mira, así como ella, mi pueblo hace esto. La historia de Oseas cuenta que él tuvo que ir a rescatar a su esposa después de haber ido y venido ella algunas veces, porque no fue solo una vez. Volvía a casa y el Señor le decía, recíbela, porque así es mi pueblo conmigo, que va y se prostituye y luego quiere regresar a mí y sacarme solo lo bueno. Él la recibía y ella se volvía a ir, porque no podía tener una vida quieta. No podemos pensar que la naturaleza de alguien ya que se echó a perder es así, es que no es eso. La naturaleza de alguien que peca de esa manera ya se echó a perder y que no tiene remedio. Dios tiene el poder para restaurar, para sanar, para hacer la obra. El pecado sexual se mete hasta los huesos cuando se le permite entrar a esa vorágine. Le da rienda suelta a los deseos, a los placeres, mientras que duran. Pero ya después hay un menosprecio
No hay un valor. ¿Tú crees que a Gomer la trataban bonito como a la esposa? Esos hombres no estaban interesados en cuidarla, solo de aprovecharse y sacar de ella lo que querían. Oseas tiene que pagar por ella porque hasta había caído en la esclavitud. Tuvo que ir a rescatarla. Ese pecado es esclavizante. Esta es una alegoría de cómo el amor de Dios también nos toma a nosotros y entra a esos lugares de tinieblas, donde ya no hay luz, donde ya nadie puede ver, donde el lodo ha llegado hasta el cuello. Y como dice el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Él vino y se inclinó a mí y oyó mi clamor. De seguro Gomer clamó. Ya no quería esa vida. El Señor rescata, saca del lodo, mete su mano y Él te pone luego sobre la peña, en un lugar seguro. O sea, sufrió por causa de su esposa, tuvo que ir a rescatarla de lugares impensables y aún así ella volvía a recaer. ¿Qué hace alguien ante ese problema? ¿Cómo permites que vuelva a suceder? Yo sé que algunos han pasado eso, han sido víctimas de este pecado. No lo han buscado, lo han sufrido porque su pareja, su cónyuge, fue detrás de otra persona. Puedes pensar, ¿cómo puedo yo perdonar eso? O sea, yo puedo perdonar cualquier cosa, puedes perdonar lo que sea, pero eso sí no. La ofensa es muy grande, es muy grave. Pero ¿sabes qué? Espérate el siguiente programa, donde vamos a hablar de la restauración, del matrimonio, la restauración del adulterio. Jesús murió en nuestro lugar. ¿Quién más pudo haber pagado el precio de nuestros pecados? Vengan y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él nos ha rescatado. Nos ha rescatado de muchas cosas y tal vez no del adulterio. Y entonces podemos pensar, ¿qué puedo hacer yo ante tal cosa? El matrimonio se puede romper. Puedes intentar perdonar cuando se rompe el matrimonio, porque esa es una consecuencia que para muchos llega. Dios formó al hombre y a la mujer y los unió como uno solo. Y lo dice en la palabra, lo que Dios une no lo separa el hombre. No lo separa ni la secretaria, ni el amigo, ni los compañeros, no lo separa el hombre, nadie. No la mamá ni el papá, porque luego también la presión de la familia es de que ¿cómo vas a permitir que te hayan hecho esto? Y entonces dices, pues es que yo creo que sí puedo perdonar, yo tengo esperanza que podemos intentarlo otra vez. Te voy a platicar de algo que dice en la Biblia. Porque tú puedes decir, puedo romper prácticamente esto. Es un contrato, vamos, nos divorciamos y no pasó nada. Déjame explicarte que muchos que han pasado por ahí dicen, yo la verdad en el último momento creí que íbamos a decir, está bien, ya, está bien, te perdono. O sabes qué, por favor, perdóname, ¿no? A veces la esposa o el esposo ofendido dice, yo esperaba que me dijera perdóname y yo estaba dispuesto a hacerlo. Pero lo único que recibí fue una firma fría de alguien que decía, ya no te necesito en mi vida. Dios no contradice su palabra, si es que Dios no puede bendecir algo de lo cual fluyó a través de un pecado, de destrucción. Dios no se contradice en su palabra ni tampoco hace concesiones, ¿eh? Eso es seguro. ¿Cómo funciona la locura del adulterio? A ver, ¿cómo pasa? Dice en Deuteronomio 28 en adelante, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Estos son los síntomas del adulterio. Y también estaba hablando en otros aspectos, pero mira, déjame describirlo. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Sabes que una de las consecuencias es que su economía se ve afectada porque ahora tiene 2 hogares? Y por lo regular en medio del juicio, del divorcio, termina destruyéndose el patrimonio que habían hecho juntos para su familia. ¿Y todo por qué? Porque no se va a salir con la suya y los abogados salen ganando. Dice en el versículo 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Me estoy refiriendo a eso. Y lo dice en la Biblia, ¿eh? No pienses que no.
No lo saqué de un cuento, lo saqué de aquí. No lo saqué de un código de leyes, lo saqué de la Biblia. En el 31, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. O sea que tú vas a estar trabaja y no vas a ver nada de ningún provecho personal. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. ¿Quién de nosotros quiere esto para sus vidas? Yo no. ¿Sabes que yo he visto hombres y mujeres cuidando hijos que no son suyos, recordando a los hijos que están en otro hogar, que están allá con su mamá o con su papá, y están pensando, yo aquí cuidando a los hijos que no son míos, y a mis hijos, ¿quién los cuida? Yo aquí sufriendo, y a mis hijos, ¿quién los cuida? Yo aquí mandando todo lo que gano, y despreciado en donde quiera que te encuentres, porque no das lo suficiente. Esta es una maldición que se cumple y es muy clara en este tiempo. Así sucede. Dios no quiere que pagues esas consecuencias. Dios quiere que vuelvas en ti, que te arrepientas, que vayas de camino vuelta a casa. Este es el día en que Dios quiere confrontarte y que si lo estás viviendo, tal vez ahora estás viendo la verdad y que como Gomer decía, y me acordé cómo estaba en mi casa y quiso regresar. Hay algunos que ya no pueden regresar. Podemos orar a Dios porque Él restaure si ya cometiste el adulterio. Vamos a orar. Si es que estás a punto de hacerlo, si es que todavía estás pensándolo o si ya estás viviendo las consecuencias, Dios puede restaurar y por eso vamos al siguiente programa y aquí te esperamos. Dios tiene el poder para hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada matrimonio que está aquí escuchando, cada persona que te está recibiendo a través de este mensaje, pueda tener un corazón para escuchar y para bendecirte. Un corazón para distinguir que eres tú hablando en este tiempo. En el nombre de Jesús te pido que abras su mente y su corazón, su espíritu, para que puedan recibir de ti y para que entiendan que en ti mientras hay vida y esperanza. En el nombre de Jesús oro por ellos. Puedes decir conmigo, yo renuncio al espíritu de adulterio. Yo renuncio al codiciar a una persona que no es mi cónyuge. Yo renuncio a todo pecado sexual que se hace fuera del matrimonio. En el nombre de Jesús. Y te pido, Jesucristo, que me ayudes y que me lleves a entender cómo caminar de una manera fiel a mi esposo, a mi esposa, en el nombre de Jesús. Ayúdame, por favor, en este tiempo. Llévame a tener una vida que te agrade y que te pueda honrar con mi matrimonio. Ayúdame a rescatar lo que tú me entregaste. Yo ahora valoro quién eres tú y quién es mi esposo, mi esposa, quiénes son mis hijos. Te pido que me fortalezcas y me lleves a que pueda vencer todo aquello que yo misma destruí con mis manos. Gracias porque tú eres fiel. Ayúdame con tu amor, que es más grande que cualquier otra pasión que pueda sentir por otra persona. Rompe el yugo del adulterio sobre mí, en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo para el próximo programa. No se te olvide, la restauración del adulterio viene pronto. Dios te bendiga. Me despido y que el Señor siga haciendo su obra a través de este mensaje y en ti y en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.